Así es de que por favor acompáñenme en sus Biblias ahí, el capítulo 2. En este primer capítulo, el capítulo 2 de Números, vamos a ver les decía, una analogía que está representada por los ejércitos de Israel en sus campamentos. Esta analogía nos va a expresar la señal, desde aquel entonces, la señal de la redención de Israel. Una señal que estaría dispuesta de una forma estratégica por la forma de una cruz que se formaba por la posición que guardaban los campamentos y por el número de cada tribu. Muy a propósito, porque recuerden que había tribus más numerosas que otras. Y la forma en cómo Dios establece la colocación de cada tribu, y ya sea al norte, al sur, al este o al oeste, era como se formaba vista desde el cielo, pues una cruz. Y bueno, para nosotros sabemos perfectamente lo que esto de alguna manera estaba implicando desde aquel entonces. Recordemos que quien dispuso esta posición de los campamentos fue Dios mismo por instrucciones dadas a Moisés. Así es de que comenzamos desde el versículo 1. Dice: habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo... Sí, por favor, me ayudas a leer desde el versículo 2, por favor. Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera bajo las enseñanzas de la casa de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Bajo las enseñas. Perdón. Uh-huh. Estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab, su cuerpo de ejército con sus contados 74,600. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar, y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Su cuerpo de ejército con sus contados 54,400. Y la tribu de Zabulón, y el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Su cuerpo de ejército con sus contados 57,400. Todos los contados en el campamento de Judá, 186,400 por sus ejércitos marcharán delante. La bandera del campamento de Rubén estará al sur por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur, su cuerpo de ejército con sus contados 46,500. Acamparán junto a él los de la tribu de Simeón, y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Zurisadai, su cuerpo de ejército con sus contados 59,700. Y la tribu de Gad, y el jefe de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Reuel, su cuerpo de ejército con sus contados 45,650. Todos los contados en el campamento de Rubén, 151,450 por sus ejércitos marcharán los segundos. Luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas, en medio de los campamentos en el orden en que acampan. Así marcharán cada uno junto a su bandera. La bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente, y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, su cuerpo de ejército con sus contados 40,500. Junto a él estará la tribu de Manasés, y el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, su cuerpo de ejército con sus contados 32,200. Y la tribu de Benjamín, y el jefe de los hijos de Benjamín, Abidam, hijo de Gedeoni, y su cuerpo de ejército con sus contados 35,400. Todos los contados en el campamento de Efraín, 108,100 por sus ejércitos, irán los terceros. La bandera del campamento de Dan estará al norte por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Dan, Eliezer, hijo de Amisadai, su cuerpo de ejército con sus contados 62,700. Junto a él acamparán los de la tribu de Aser, y el jefe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, su cuerpo de ejército con sus contados 41,500. Y la tribu de Neftalí, y el jefe de los hijos de Neftalí, Ahira,
hijo de Enán, su cuerpo de ejército con sus contados 53,400. Todos los contados en el campamento de Dan, 157,600, irán los últimos tras sus banderas. Estos son los contados de los hijos de Israel según las casas de sus padres. Todos los contados por campamentos, por sus ejércitos, 603,550. Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel, como el Señor le mandó a Moisés. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que el Señor mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas y así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus padres. Así es. Y bueno, estamos viendo que en general fueron 4 posiciones que estaban establecidas por banderas, por 4 banderas. Cada bandera tenía una imagen, una representación, y esto va a ser muy importante. Así es que la figura que formaba esta posición en los campamentos era efectivamente la señal de una cruz. Y por otro lado, veremos que Dios dispuso que los campamentos fueron colocados en 4 puntos cardinales identificados por un estandarte, una bandera. Estos 4 puntos identificados que identificaban a las casas de los padres, estamos hablando de Judá, de Rubén, de Efraín y de Dan. ¿Ok? Estas eran como que las cabezas de cada punto cardinal, en donde junto con ellos se encontraban otras 2 tribus. Estas casas estaban establecidas en ellas las banderas con una señal de la casa. En el caso de Judá, por ejemplo, fue establecido el campamento con Isaacar y con Zabulón. Y el estandarte era un león. En el caso de la casa de Rubén, fueron establecidas con ellos las tribus de Simeón y de Gad. Y el estandarte tenía la figura de la cara de un hombre. Vamos a tomar nota. Si ustedes gustan, tomen nota de estos 4 simbolismos. Primero, un león. Después, la cara de un hombre. Y en el caso de Efraín, junto con ellos, fueron establecidos las tribus de Manasés y de Benjamín. Y su estandarte tenía la figura de un becerro. ¿Okay? La tercera figura. Y en el caso de Dan, de la casa de Dan, fue establecida con las tribus de Aser y de Neftalí. Aquí estamos ya hablando de las 12. Y la insignia de su estandarte era un águila. Una vez más, si te das cuenta que no está involucrada la tribu de Leví. Bien, estas insignias en las 4 banderas que determinaban la posición de los campamentos en que se formaba esta cruz en el campamento, en el desierto, nos refleja una analogía de la visión del apóstol Juan en el libro de la revelación de Jesucristo, el libro conocido como el Apocalipsis. Esta visión nos revela la adoración celestial, ¿sí? La adoración en los cielos al Hijo de Dios. Una adoración que también vislumbró, por otro lado, desde mucho antes, el profeta Ezequiel, cuando recibió el llamado de Dios. Dios llama a Ezequiel y es en el momento en que el profeta tiene esta visión celestial de igual forma. Vamos a ver primeramente Apocalipsis. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 4, por favor. Vamos a ver esta analogía impresionante que se está anunciando desde el desierto en aquel entonces. Y nada es coincidencia. Por supuesto, la forma que estaba señalándose desde aquel entonces como una señal, la señal de la redención de Israel. Desde el versículo 1, vamos a leer por favor desde el versículo 1, el capítulo 4, dice: después de esto miré, esta es la visión del apóstol Juan, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá. Yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor
del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Esto es una representación de la menorá. El fuego en cada lámpara está desde aquel entonces. Ustedes recordarán cuando estudiamos el libro de Éxodo, cuando Dios dispone los elementos del tabernáculo, analizamos toda esta simbología relacionada con la menorá. Y lo que proféticamente estaba representando ya desde ese momento como el reino de Dios, la menorá dentro del reino de Dios, como una semejanza al Edén en aquel entonces, y lo que estaría representando a través de los siglos alrededor, en torno al pueblo de Israel, hasta el tiempo de la redención, que es esta visión del apóstol Juan. Verso 5: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente, vamos a poner atención aquí a partir del verso 7. Y el primer ser viviente era semejante a un león. Aquí está reflejada la insignia de la tribu de Judá, junto con aquellas otras 2 tribus que le acompañaban apostadas en el campamento. El segundo era semejante a un becerro. Aquí estamos viendo la otra insignia relacionada con Efraín. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Si nos damos cuenta, en el verso 7 está reflejada estas 4 insignias que estaban colocadas estratégicamente en el campamento de Israel, allá en el desierto. Verso 8: y los 4 seres vivientes, tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y vamos a hacer una cuenta aquí. Dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. ¿Cuántos seres vivientes eran? 4, ¿sí? Y cada uno tenía 6 alas. Multiplica. ¿Cuánto es el número total de 4 por 6? 24. Bueno, recuerda que al principio de este capítulo estamos viendo que Juan está viendo a estos 24 ancianos. Vamos a ir tomando nota. No vamos a entrar en este tema de lleno, porque nos llevaría mucho tiempo, pero te lo encargo que lo tengas anotado en tu Biblia, porque va a llegar el momento que vamos a analizar esto y vamos a ir conectando tanto los ancianos como la representación de las alas de estos 4 seres vivientes que estaban reflejados como una simbología desde el desierto. Verso 9: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, ¿sí? Recordemos que si estamos hablando de los seres vivientes, nos remontamos a las imágenes, a las insignias de las banderas del campamento de Israel. Y estas insignias, ¿qué es lo que representan? Están representando a todos los que estaban en ese lugar. Bien, ¿y qué es lo que estaban haciendo? Dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Estamos hablando de la totalidad de Israel. Dice: los 24 ancianos que se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos,
y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así es que, bueno, alegóricamente hay quienes aquí, en el sentido alegórico, tratan de conectar y consideran que estos cuatro seres representados, tanto en los estandartes de los campamentos de Israel en el desierto como en la visión del apóstol Juan del Apocalipsis, representan cuatro facetas de Yeshua, como si hubiese tenido 1, 2, 3, 4 facetas el ministerio de Yeshua. Sin embargo, personalmente, salvo la mejor opinión de cada uno de ustedes, yo considero que en realidad está representando estos seres el carácter del Hijo de Dios. Esto es algo diferente, no es hablar de facetas, porque hablar de facetas te implica hablar de su ministerio como que en varias partes. Hablar del carácter de Dios tiene que ver con lo que estas características de estos seres están representando en fuerza, en valor, en humildad, etcétera, que son los elementos indispensables para la redención, para obtener, para comprar a Israel. Y si tú lo puedes conectar de esa manera, tiene mucho sentido estos dos capítulos, porque desde este momento comenzamos a ver la disposición y los mandamientos que va a establecer el Señor para poder redimir a su pueblo. Y como siempre lo hemos confirmado, la Torá nos va dando una enseñanza muy didáctica, así como escuela, como de niños. Así trabajó el Señor con Israel desde el desierto, diciéndoles: así va a ser la redención final de mi pueblo. Entonces, esto es una estrategia. En realidad, estas imágenes, estos seres, están representando una estrategia de redención, en realidad. Por tanto, como lo mencionábamos, el profeta Ezequiel también tuvo esta visión de la adoración celestial y la contempló como la gloria de Dios, en donde igualmente vio que las insignias de los estandartes de las casas de los campamentos de Israel estaban reflejadas en esta adoración, en este tiempo majestuoso que todos anhelamos. Ezequiel capítulo 1, por favor, vamos a leer Ezequiel capítulo 1. Todo el capítulo considero que es importante para tomar contexto de la visión de Ezequiel. Dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebac, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Estamos hablando del momento en que Ezequiel ya había sido llevado junto con Judá, con todo su pueblo, a Babilonia, y estaban ya cautivos en aquella tierra extranjera. Es ahí donde el Señor se le manifiesta al profeta y le llama para anunciar al pueblo su propósito. Verso 2: en el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra del Señor al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre la mano del Señor, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Cuando vemos bronce refulgente, recordamos también la visión de Daniel, que vio justamente al ángel con estas características, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. La figura de 4 seres vivientes, una vez más, y esta era su apariencia. Dice: había en ellos semejanza de hombre. Aquí va el primero. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas.
y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a los 4 lados, tenían manos de hombre, y las caras de sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante, y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda de los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras. Estamos viendo aquí una vez más las 4 figuras, las 4 insignias que estaban representadas desde aquel momento en los campamentos de Israel. Verso 11, así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía, que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, pero en cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Así es como en otros pasajes lo hemos nosotros confirmado. ¿Qué estamos viendo aquí? Lo que hemos visto desde el principio, es decir, que Dios anunció desde el principio todo absolutamente, incluyendo por supuesto la redención del primogénito de Dios, que es Israel. Y en el capítulo 3 nosotros vamos a ver que Dios establece el mandamiento para redimir a los primogénitos de los hijos de los israelitas en base a la redención que el Señor hizo cuando el pueblo se encontraba cautivo en Egipto. Es decir, Dios le recuerda que aquellos que salvó, ¿sí? Dios recuerda a Israel que aquellos que salvó de la muerte en Egipto son de él, son de su propiedad, y por tanto debían ser redimidos. En ese sentido, para hablar de redención debemos entonces considerar todos estos aspectos que implican el concepto. El concepto de redención es muy amplio y como tal implica varios aspectos que nosotros podemos ver reflejado a lo largo de toda la escritura. ¿Okay? Ahora continuamos con el capítulo 3 del libro de Números. Dice, estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día en que el Señor habló a Moisés en el monte de Sinaí, y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante del Señor cuando ofreció fuego extraño delante del Señor en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar y Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Recordemos que esto que sucedió en aquel entonces, cuando los hijos de Aarón, estos 2 hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño, y vimos todas las implicaciones, tanto literales como espirituales, que implicó el hecho de haber ofrecido un fuego extraño. Recordamos también las palabras del apóstol Pablo, que habla acerca de el sacrificio vivo al Señor, ¿sí? Y que está totalmente relacionado con lo que implicaba el fuego en el tabernáculo. Hoy en día, por supuesto, simbolizado a través de una vida de consagración al Señor. Y dice el verso 5, y el Señor habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví,
y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Fíjate, vamos a poner atención cómo es que se maneja esta disposición por parte de Dios, el mandamiento, y para que todos los levitas le pertenezcan, tanto a Aarón y sus hijos. Dice, una vez más, verso 6, haz que se acerque la tribu de Leví y haz estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el cargo de él. Y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas, fíjate bien aquí en verso 9, y darás los levitas a Aarón y a sus hijos. Les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Verso 10, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Aquí vemos una vez más la separación categórica de las funciones que ejercerían los levitas. La razón por la cual no fueron censados, como vemos, todos los levitas fueron destinados para el servicio en el tabernáculo, un servicio que requería, por supuesto, de santidad total, de pureza física y de pureza espiritual. Por esa razón tendrían que haber sido apartados totalmente para el servicio del Señor. Verso 11 dice, habló además el Señor a Moisés diciendo, he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. ¿Ya te diste cuenta de la sustitución? He aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos, los levitas. Así es de que tú puedes pensar aquí, desde aquí, ¿qué fue lo que sucedió a partir de que el templo fue destruido y en consecuencia los levitas ya no ejercieron este ministerio? Si lo conectas con el sacrificio de Jesucristo y el propósito de su muerte y resurrección, y a partir de que es designado como sumo sacerdote Yeshua del orden de Melquisedec para siempre, ¿qué lugar ocupamos nosotros entonces? ¿Qué lugar está ocupando todo aquel que a partir de Yeshua viene a la cruz a efecto de ser redimido? Entonces, todo aquel que hace esto, tú y yo, formamos parte de estos cuando dice el Señor, son míos. ¿Por qué? Porque en su momento fueron los levitas, pero ya no hay levitas ejerciendo, levitas ejerciendo el servicio. Estás siendo conformado como un pueblo de sacerdotes y como una nación santa, tal cual la promesa una vez más de Éxodo capítulo 19 verso 5. Pero dijo el Señor en aquel entonces, si guardaren mi pacto, pero el pacto fue roto por causa del pecado del becerro de oro. Por esa razón el Señor establece a los levitas, ¿sí? Porque dice, me voy a guardar a estos para que me sirvan, a fin de que estos rediman a aquellos. Y a partir de la muerte de Jesucristo, a partir del propósito de la cruz, entonces tú y yo que estamos viniendo a la cruz, entonces ya formamos parte de esta restauración que está haciendo el Señor a través de la muerte del Señor, de Yeshua. ¿Cómo? En el momento que tú ya eres consagrado, eres de Él. Verso 13,
Porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo, el Señor. Lo firma el Señor. Es aquí donde el concepto entonces de redención comienza a tener un sentido muy, muy, muy importante, que se vincula de forma directa con los primogénitos de los hijos de Israel, y esta es otra razón de peso por la que Dios separó a los levitas de entre todas las otras tribus, porque fueron elegidos de antemano como propiedad de Dios para servirle, y en ese sentido todo aquel primogénito que no fuera redimido, su destino sería servir a Dios para siempre. Fíjate qué importante es esto. No como lo hacían los levitas, pero en labores inherentes al tabernáculo, porque no eran levitas en un momento dado. El término redimir, entonces, bíblicamente, en la escritura, es usado en diversos aspectos, diversos sentidos, y principalmente tiene que ver con rescatar o comprar de nuevo. Propiedades en un momento dado, propiedades que tienen que ver con, o características que tienen que ver con rescatar a alguien de X labor o circunstancia. Por ejemplo, se habla de rescatar o de redimir propiedades en la escritura. Hemos visto los mandamientos que establece el Señor acerca de redimir propiedades. Una persona que en un momento haya tenido la oportunidad de vender sus tierras por necesidad económica, también se establecía la posibilidad de que redimiera su tierra. Es que, por ejemplo, hablamos de la cruz del Calvario que nos redimió, porque fuimos comprados por la sangre de Yeshua. Y si fuimos comprados por Él, somos de su propiedad. Por eso redimir tiene que ver con liberar de la esclavitud física, por ejemplo, con redimir del pecado, también de la esclavitud espiritual. ¿Ok? Entonces, la escritura estableció como mandamiento que un dueño, que les decía, de tierras, por ejemplo, vemos en Levítico capítulo 25, verso 25, que tenía la posibilidad de recuperar estas tierras a través de la remisión. ¿Se acuerdan cuando estudiamos también el capítulo de jubileo? Todo el capítulo de 25 acerca del jubileo habla de este tema de forma impresionante también. Entonces, hay muchos casos, hay muchos aspectos, ejemplos en la escritura en donde vemos cómo es que la redención o redimir a alguien implicaba rescatar, primordialmente, prácticamente comprar, ¿sí?, la libertad de alguien, volver a comprar las tierras, etcétera, etcétera. Así es que el concepto en realidad nos implica muchos aspectos que debemos observar. Y una redención que se ve reflejada en la cruz es precisamente la redención del pecado que hace Dios por su pueblo. Y la redención de todos, que todos nosotros anhelamos, finalmente, pues es la redención de la muerte, el tiempo del regreso de nuestro Señor Yeshua. Y a continuación, Moisés va a recibir el mandamiento para contar a los levitas. Fíjate bien, qué interesante, porque no fueron contados en el censo, pero a partir de ahorita Moisés va a recibir el mandamiento para contar a todos los levitas, y va a tener el propósito precisamente de ver quiénes debían ser redimidos y de ver quiénes estarían sustituidos. ¿Quiénes serían redimidos? Aquellos que excedían en el número a los levitas. ¿Sí? Vamos a ver, continuamos ahí, verso 14. Dice: y el Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí diciendo: cuenta a los hijos de Leví según las casas de sus padres,
por sus familias contarás todos los varones de un mes arriba, todos, de un mes arriba. Moisés los contó conforme a la palabra del Señor, como le fue mandado, y los hijos de Leví fueron estos por sus nombres: Gersón, Coat y Merari. Los nombres de los hijos de Gersón por sus familias son estos: Libni, Simei. Los hijos de Coat por sus familias son Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Y los hijos de Merari por sus familias, Mali y Musi. Estos son las familias de Leví según las casas de sus padres. De Gersón era la familia de Libni y la de Simei. Estas son las familias de Gersón. Los contados de ellos, conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba, los contados de ellos fueron 7,500. Lees a partir del 23. 23. Uh-huh. Las familias de Gersón acamparán a espaldas del tabernáculo al occidente, y el jefe del linaje de los gersonitas, Eliasaf, hijo de Lael, a cargo de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión, estarán el tabernáculo, la tienda y su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio y la cortina de la puerta del atrio que está junto al tabernáculo y junto al altar alrededor, asimismo sus cuerdas para todo su servicio. De Coat era la familia de los amramitas, la familia de los isaritas, la familia de los hebronitas y la familia de los uzielitas. Estas son las familias coatitas. El número de los varones de un mes arriba eran 8,600 que tenía la guarda del santuario. Las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo al sur, y el jefe del linaje de las familias de Coat, Elisafán, hijo de Uziel, a cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio. Permítame, si nos damos cuenta, se empiezan a disponer, de acuerdo a las familias de los levitas, se empiezan a disponer qué función específica iban a tener con relación específica al tabernáculo. Bien, continuamos el verso 32. Y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guarda del santuario. De Merari era la familia de los Maalitas y la familia de los Musitas. Estas son las familias de Merari. Los contados de ellos, conforme al número de todos los varones de un mes arriba, fueron 6,200. Y el jefe de la casa del linaje de Merari, Suriel, hijo de Abinahai, acamparán al lado del tabernáculo al norte. A cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas, todos los enseres con todo su servicio, y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario. El lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acercare morirá. Así es, hasta ahí, por favor. Fíjense, esta expresión y advertencia que estamos viendo aquí en el último versículo, del versículo 38, cuando dice, y cualquier extraño que se acercare morirá, pues tiene que ver con la prohibición expresa de que ninguno que no fuera levita, aunque fuera israelita, moriría si pretendía ejercer alguna función que haya sido destinada y específica para los levitas. Si esto tú lo quieres en un momento, puedes entenderlo simbólicamente o alegóricamente, ¿qué pasa o qué pasaría con aquellos que hoy en día pretenden que sustituyen a los levitas? Estamos hablando de un aspecto simbólico, pero que también podría tener implicaciones espirituales tremendas. Fíjate bien lo que dice el versículo, al final del versículo 28.
y el extraño que se acercare morirá. Esta palabra acercare tiene que ver con involucrarse con todo este servicio que estaba siendo destinado para los levitas de forma muy muy especial, que implicaba una santidad, que implicaba algo totalmente separado, consagrado. Así es de que imagínate lo que podría suceder en el ámbito espiritual hoy en día de todos aquellos que consideran o piensan de forma equivocada que están sustituyendo a los levitas. Tremendo, es tremendo. ¿Por qué? Ok, no te limites a pensar en la labor física que llevaban acerca del resguardo físico de los elementos del tabernáculo, sino todo lo que implicaba esto en el ámbito espiritual. El ámbito espiritual continúa siendo el mismo, de la santidad, el servicio a Dios. Hoy en día, todo el mundo, cualquiera que llega y se convierte y sigue los pasos del Señor Yeshua, está siendo redimido, pero ¿qué pasa con aquellos que en un momento están considerando que, ya sea que porque enseñen la escritura, ya sea que porque tengan un ministerio, etcétera, equivocadamente están considerando o considerándose a sí mismos que están sustituyendo ya a los levitas que no están en servicio? De ninguna manera. De ninguna manera. Y aquí este capítulo te va a decir con toda claridad que jamás pudiera haber sido esto. ¿Por qué? Porque o eran los levitas o eran los redimidos a partir de Jesucristo. No había como que después de Jesucristo unos que estarían ejerciendo el cargo de levitas y otros los redimidos. Pues no, claro que no. Por eso tenemos un sumo sacerdote solamente, y por eso todos tú y yo somos iguales delante de él. No hay ninguno mayor. Todos somos hermanos. Y todos tenemos una función, por supuesto que sí. Pero de ninguna manera sustituimos a los levitas. Jamás. En ningún aspecto. En ningún aspecto. Mucho menos en los diezmos. Y eso, más adelante, en capítulo 18, nos lo va a dejar súper claro. Continuamos, verso 39. Dice: todos los contados de los levitas que Moisés, fíjate aquí, toma nota, si puedes ahí, acércate a tu calculadora, vamos a empezar a hacer cuentas. Dice: todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra del Señor, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba fueron 22,000. ¿Ok? Ya tomaste nota, 22,000. Ahora bien, después de haber contado todos los levitas que estarían en servicio en el tabernáculo, Moisés debía contar a todos los primogénitos de los israelitas. Otro conteo por separado. Es aquí donde vemos claramente que los levitas estarían en aquel entonces, los levitas sustituyeron a los primogénitos de los hijos de los israelitas. Y la razón por la que se justifica que todo primogénito israelita debía ser redimido, y en caso de no ser redimido, la consecuencia sería que tendría que ser consagrado, dedicado a Dios en su totalidad y absoluta propiedad. No para ejercerlos de forma específica lo que hacían los levitas, pero sí en torno al tabernáculo, en torno a lo que era muchísimo trabajo el que ejercían los levitas, y por supuesto que requerían de apoyo. Es aquí donde vemos las implicaciones espirituales de nuestra consagración hoy en día, por haber sido redimidos para Dios por la sangre de Jesucristo. Esto va a ser muy importante. Recordemos, y no hay que confundir, en aquel momento Dios tuvo la necesidad de sustituir a los primogénitos de los israelitas por causa del pecado, y esa es la razón por la que aparta a la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque fueron los que se manifestaron en fidelidad a partir en el momento mismo después del pecado del becerro de oro. En ese momento Dios se aparta a estos que mostraron un espíritu de fidelidad y dice: ok, a partir de entonces estos me van a servir en el templo.
y es la razón por la cual los separa de todos los demás. ¿Sí? Verso 40. Y el Señor dijo a Moisés: cuenta, ahora dice el otro contado, cuenta los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres, y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. ¿Ya te diste cuenta? Una vez más, verso 41. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo, el Señor, yo lo mando, es mi disposición, dice el Señor. Verso 42. Contó Moisés, como el Señor le mandó, todos los primogénitos de los hijos de Israel, y todos los primogénitos varones conforme al número de los nombres de un mes arriba. ¿Cuántos fueron? 22,273. Aquí estamos viendo que los primogénitos de los israelitas, de las tribus, de las otras tribus, que no fueron de la tribu de Judá, de Leví, perdón, fueron 22,273. Y de los hijos de los levitas, de un mes arriba, que fueron contados, fueron 22,000 cerrados. Lo que significa que de los hijos de los israelitas de las tribus, de las otras tribus, excedían 273 el número de los hijos de los levitas. O sea, era mayor el número de los hijos del pueblo, ¿no? De todas las tribus. Así es que el Señor estableció un precio para rescatar a estos 273 primogénitos de los israelitas que no iban a ser sustituidos por levitas porque ya no había. ¿Sí? Verso 44 dice: luego habló el Señor a Moisés diciendo: toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos. Una vez más, yo, el Señor. Y para el rescate de los 273, ¿sí? Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que excedían a los levitas, tomarás 5 siclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario los tomarás. El ciclo tiene 20 geras. Y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1,375 ciclos, conforme al ciclo del santuario. Así es de que aquí, ¿qué estamos viendo aquí entonces? Estamos viendo que los levitas estaban redimiendo a los primogénitos de Israel. ¿Te das cuenta de lo importantísimo que es esto? Entonces, cuando tú piensas en Jesucristo, en Yeshua, como el primogénito de Dios, Él es el quien redime a todo su pueblo, a todo Israel, como el primogénito de Dios. Dos primogénitos: el Hijo de Dios y el pueblo de Dios. El Hijo de Dios está redimiendo, comprando a todo su pueblo. Y existe una hermosa, ya hablando de Yeshua, pues existe una hermosa, verso 51, dice: y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos conforme a la palabra del Señor, según lo que había mandado a Moisés. Y bueno, en ese sentido, ya hablando de los que redimidos y los que no eran redimidos, hay una hermosa historia que leemos en 1 Samuel capítulo 1. Ustedes recordarán la historia de Ana, cómo fue que oró por un hijo y la promesa que hizo y cuál fue la consecuencia. Aquí, en este caso, en el caso de Ana, vemos claramente que no fue redimido el hijo que Dios le dio, y el propósito y el fin que tuvo
el objetivo que tuvo en su vida este hijo de Ana fue haber sido consagrado para siempre a Dios. Por favor, ayúdame a leer 1 Samuel capítulo 1, todo el capítulo, desde el verso 1. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el nombre de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes del Señor. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa del Señor, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor, ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Señor de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Aquí una pausa. Aquí estamos viendo la promesa que está haciendo Ana en caso de que Dios le concediera un hijo. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo: lo dedicaré, lo consagraré, será santo a ti. Será santo a ti. Esta expresión es muy importante porque es la misma expresión que el ángel le anuncia a Miriam respecto de Yeshua. Será santo. ¿Qué significa? Que sería consagrado totalmente. Y en el momento que es santo en este contexto, significa que no serían redimidos. Continuamos en el verso 12. Mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante del Señor, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí al Señor. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer al Señor el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante del Señor y se quede allá para siempre. Aquí está la determinación de Ana. Dice: y se quede allá para siempre.
¿Qué significó esta expresión? Que no sería redimido, sería presentado, pero no sería redimido. A partir de entonces, Ana no iba a cumplir el mandamiento de los 5 ciclos para redimir a su hijo. ¿Por qué? Porque estaría dispuesto para servir al Señor. Sí. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla el Señor su palabra, el Señor su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa del Señor en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba, y el Señor me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también al Señor, todos los días que viva será del Señor. Y adoró allí al Señor. Todos los días que viva será del Señor. Aquí estamos viendo la consagración total que estaba haciendo Ana en relación a su hijo por la promesa que hizo. Y en este caso, al decir que cuando llevara al niño al templo lo dejaría para siempre, pues implicó precisamente que no lo redimiría. Y otro caso, pues fue precisamente el caso del autor de la redención del mundo, Yeshua, ¿sí? Porque los padres de Yeshua no pagaron el rescate por él. Y esto lo vemos en la escritura a través de varios pasajes. Vamos a comenzar con Lucas capítulo 2, por favor. Acompáñame a Lucas capítulo 2. Primero vamos a leer Lucas 2, 22. Y luego versos 22 y 23. Y luego vamos a leer el verso 49. Para relacionarlo. Dice: cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, después de que Yeshua nació, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Sí? Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. ¿Qué significa esto? El consagrado. Todos los consagrados, le pertenecían al Señor. Dice, verso 49, entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? Verso 49, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Está hablando aquí, ¿en qué sentido está hablando el niño? Está hablando Yeshua, pues en el sentido de que estaría consagrado, sirviéndole al Señor, hablando de los negocios de su Padre. Así es que en el Evangelio de Lucas vemos que Lucas está haciendo una especificación muy clara acerca de la consagración que tendría Yeshua. Ahora regresemos a Lucas capítulo 1, verso 35, por favor. Lucas 1, verso 35, y fíjate lo que dice la escritura. Dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, y en tu escritura seguramente santo está con mayúscula, el santo ser, es decir, el consagrado ser, el niño consagrado que nacerá, será llamado hijo de Dios. Está hablando de, ¿qué estamos diciendo aquí? Estamos hablando de que ya de antemano, antes de nacer Yeshua, fue consagrado, fue destinado para servir a Dios. Yeshua fue consagrado a Dios, pero no fue redimido, por esa razón no fue redimido por el pago de los 5 ciclos de plata conforme a la ley para los primogénitos, sino que el Hijo de Dios, ¿sí?, como Hijo de Dios, su consagración desde ese momento anunció el sacrificio, su sacrificio en el Gólgota. Y la consecuencia fue que nosotros, los que estábamos esclavizados, Egipto, pecado, el mundo, ¿sí?, por los poderes y por los principios espirituales de este mundo, fuimos redimidos, fuimos rescatados
fuimos comprados por Yeshua. Una redención que fue anunciada por aquella cruz en el desierto desde aquel tiempo, que expresaba a través de aquellos estandartes el carácter de quien redime para salvación eterna, Yeshua. Hoy no hay levitas, por ello el plan de restauración son todos aquellos, en el plan de redención de esta restauración, son todos aquellos que vienen a la cruz, ¿sí? Los que están siendo redimidos para servir al Señor. Ya no en el tabernáculo, ni en el templo, ¿sí? Como en su momento hicieron los levitas, sino, ¿cómo? Siendo luz. Tú y yo estamos para ser luz en la dispersión del mundo, porque hemos sido colocados de forma estratégica en el desierto que hoy está representado por el mundo, y tenemos un estandarte, un solo estandarte, que es la cruz de nuestro Señor, y tenemos un pequeño santuario. Todos tenemos un pequeño santuario en el desierto. Ese santuario es nuestro hogar. Amén. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios: aunque los he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré un pequeño santuario en las tierras donde lleguen. Di por tanto, así ha dicho Yud-Hei Bab-Hei, el Señor: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel, y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón anda tras su deseo y de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice el Señor Dios. Amén. Bendito Dios, gracias, te alabamos, Señor, te damos toda la honra y gloria, Padre eterno, porque desde ese entonces, Señor, de que tú le dictaste estas órdenes a Moisés, mi Dios, todo esto viene predicho para nosotros, Padre eterno, el recibir la redención, no en precio de monedas, de ciclos, Señor, sino con tu sangre bendita fuimos redimidos, fuimos comprados, limpios, Señor, santificados delante de ti y apartados, Padre eterno, para tu uso, Señor. Amén. Gracias porque, mi Dios, en nuestra vida, Señor, toda nuestra vida, todo el recorrer que hemos tenido hasta estos momentos, has estado apartándonos, Señor, y Padre eterno, cumples tu voluntad en cada uno de nosotros, y como tú lo dispones, Señor, en cada nación, en cada pueblo, Señor, hay remanente tuyo, hay comprados tuyos, Padre eterno, para levantarnos y ser luz a las naciones. Sí. Gracias, Papito, por este estudio tan hermoso que hemos tenido. Te pedimos que nosotros podamos tener conciencia, Señor, de esta santificación que debemos de tener, esta consagración delante de ti, Padre, para vivir rectamente, mi Dios, y de esa manera, Señor, llevando tu palabra, pero en el ejemplo, en la manera práctica de nuestra vida, Señor. Te alabamos, Papito. Te pedimos también por todos los enfermos de tu pueblo, Señor Israel. Te pedimos que tú los sanes, mi Dios, que hagas tu voluntad en sus vidas, en las vidas de sus familias, Padre eterno, y que ante cualquier prueba, ante cualquier aflicción, Señor, podamos levantarnos, Padre eterno, para adorarte y glorificar tu nombre, Señor, que tu nombre sea glorificado en medio de las pruebas que estemos viviendo, Señor. En el nombre y por los méritos de Yeshua te alabamos. Amén. Amén.